Saludos y bendiciones, queridos hermanos. La paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Seguimos nosotros aquí con el plan de la Escuela de Evangelismo y vamos a realizar lo que es este video para capacitación, para enseñanza y para bendición de todos nosotros, por supuesto para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que hoy vamos a hablar un poco de cumpliendo la misión. Vamos a ver qué significa el cumplimiento de la misión, cuál es la misión que tenemos que cumplir y la manera en que nosotros tenemos que cumplirla. Esta es la misión que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No sé si tú lo sabías, si no lo sabías lo puedes anotar. Dice así: glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir el evangelio eterno con toda persona. Y la visión de la iglesia, lo que queremos alcanzar es cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el reino de Dios. Cuando nosotros entendemos nuestra misión y entendemos nuestra visión, todo lo que vayamos a hacer en la iglesia, todo programa que nosotros vayamos a realizar, toda actividad, tiene que ser con el fin de este ideal, con el fin de la misión y también de la visión. Hoy en día la iglesia está pasando por una crisis de identidad. ¿Por qué está pasando por una crisis de identidad? Bueno, porque nos creemos de otras iglesias o queremos hacer las cosas que hacen las demás iglesias o queremos actuar como otras denominaciones. La iglesia no conoce su misión, la iglesia no conoce su visión y la iglesia no trabaja de manera intencional. Se cumple con el programa que se manda, mas no con el fin del programa. Y hoy en día tenemos muchos programas, querido líder, en el calendario eclesiástico. Querido siervo, tenemos diferentes programas y tenemos que cumplir con la realización de esto. Pero nosotros no estamos cumpliendo con el fin del programa, ya que nuestra crisis de identidad no nos permite entender, no nos permite velar y procurar que se cumpla lo que ha de cumplirse correctamente, que es la misión de la iglesia. ¿Y de dónde la iglesia saca su misión y su visión? Bueno, quiero que sepas que la misma Biblia así lo declara de la boca de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si yo te preguntara qué es lo más importante o cuál es la misión de todo eso, tiene que ser ir, tiene que ser bautizar, tiene que ser enseñar o tiene que ser hacer discípulos. Muchos pensamos que todo es un imperativo, pero en realidad en el análisis griego de esta oración me doy cuenta de que hacer discípulos es el imperativo. A veces pensamos que un discípulo es una persona que se bautiza, pero no, eso no es un discípulo. Eso es parte. En la oración usted lo puede ver como un participio, parte de lo que es ser un discípulo, porque un discípulo está bautizado. Si la persona se bautiza, pero no aplica el ir, o sea, no aplica ir a compartir el evangelio, compartir de Jesucristo, pero ya se bautizó, ¿esa persona es un discípulo? Claro que no. Ahora, si la persona no es enseñada o no enseña a las demás personas las cuales está hablando para ser un discípulo, aunque esté bautizada, ¿es un discípulo? No, no es un discípulo. Y si la persona va a compartir el evangelio y la persona enseña, y podemos decir que la persona diezma y la persona ofrenda, y está en la iglesia, pero no se ha bautizado, ¿es un discípulo? Por supuesto que no. Aunque uno diga, oye, pero está cumpliendo todo eso, lo demás. Sí, pero el hacer discípulos, el imperativo que el Señor Jesucristo nos dejó, cumple o se relaciona todo ese objetivo
con las diferentes metas o con una cadena que se entrelaza entre sí y es ir, enseñar y bautizar. Si eso no se cumple en la vida de la persona, entonces la persona no está aplicando o no está asistiendo de la gran comisión, del imperativo que es el mandato divino a ser discípulos. Nosotros queremos hacer discípulos en el reino de los cielos y tenemos una grave situación, un grave problema, que es que no solamente personas que se están bautizando deciden ya no ser discípulos, deciden no ir más a la iglesia, se bautizan nada más un día y ya no vuelven a la iglesia. Ese no es el problema, eso es grave, es parte del problema. Pero el problema también es que en la iglesia no estamos haciendo discípulos, no hay otros líderes. De los cristianos que se sientan en las bancas y que asisten al culto los miércoles y los sábados, si es que acaso se hace culto el sábado en la iglesia, los miércoles, los sábados debería hacerse sí o sí, pero los miércoles o los domingos, los viernes, si se hacen o no se hacen culto en la iglesia, eso también muestra una necesidad de la iglesia. Ahora, esas personas van a compartir el evangelio, esas personas enseñan a otras del evangelio, esas personas promueven el bautismo de otras personas. Todo eso es importante que nosotros entendamos porque todo se relaciona en el cumplimiento de la misión. Y quiero que entiendas bien esto, querido hermano, porque el discípulo en el Medio Oriente era una persona demasiado importante y especial. Aquí nosotros decimos que el discípulo es un seguidor, que es el seguidor de Jesucristo. Decimos que un discípulo es un aprendedor, es un aprendiz, un alumno. El discípulo va, bautiza, enseña, el discípulo discipula, cumple con la misión. Eso lo entendemos. Pero escúchame esto, el discípulo en el Medio Oriente era la voz del maestro. ¿Qué significa que el discípulo era la voz del maestro? Bueno, cuando el maestro no estaba, pero estaba un discípulo, significaba que el maestro estaba ahí porque el discípulo era la voz del maestro mientras él no se encontraba. Es por eso que cuando Jesús en la transfiguración se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, se los lleva al monte a orar y se quedan otros discípulos debajo del monte, no suben con ellos, y hay un padre que lleva a un hijo endemoniado, les pide que por favor saquen el demonio, expulsen el demonio. Dice la Biblia que ellos no pueden hacerlo y el deseo de toda la gente explica también que era por los celos que tenían porque Jesús se había apartado con los otros y cuando Jesús llega el Padre le dice ayúdame en mi incredulidad, en mi poca fe. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque ya la voz del maestro o las voces del maestro cuando éste no estaba no pudieron hacerlo. Así que es muy importante el asunto del discipulado porque esto te da a ti a entender y a mí también que mientras Jesús no esté aquí en esta tierra, tú y yo somos los representantes de Jesucristo en esta tierra. Tú y yo somos llamados a discipular. Tú y yo somos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. El discipulado no es un acto, es un proceso. Escúchame, un acto es algo que ya ocurre. Un proceso es algo constante, que comienza en la tierra y aún seguirá por la eternidad. Porque usted aprende a seguir a Jesucristo aquí en esta tierra y también lo aprenderá a seguir en el cielo. Siempre seguiremos aprendiendo. El discípulo no nace, escúchame, se hace. Discipulado es un proceso. No se aprende solo en 3 años o cuando se bautizan. Hay personas que dicen, no está preparado o no está preparada para bautizarse. Como si fueran el Espíritu Santo que supiera cuándo la persona está preparada o no para bautizarse. No se trata de eso. Como tampoco después de estar en la iglesia 3 años, 2 años, 5 años, todavía no está listo, no está lista, ya que el discípulo es un proceso. Ser discípulo es un proceso que lleva toda la vida.
Y hay personas que tienen diferente crecimiento espiritual que otras. Cada vida es diferente. Es por eso que el discipulado es un camino que se teje con derrotas y victorias, lágrimas y sonrisas, dolor y alegría. Es un permanente, seguir a Jesús es un proceso permanente de aprendizaje. El bautismo es solo parte del proceso de transformación. Nuestra tarea es invitar a las personas a seguir a Jesús. Ejemplo tenemos como el bebé, que el bebé nace, pero el bebé no se come apenas al nacer un plato de comida tan delicioso como es pasta con caraota, tajada y quesito. No, sino que él va comiendo lo que puede según su momento de crecimiento, su leche materna. A medida que el bebé va creciendo, va comiendo otros alimentos, va probando caldito, va probando bollito, va probando frutica, y de esa manera el bebé, a medida que va creciendo, va comiendo, se va preparando y se va desarrollando. De esa manera el cristiano o el discípulo espiritualmente hace lo mismo. Somos recepcionistas del gran médico. ¿Qué significa que somos recepcionistas del gran médico? Bueno, así como cuando la persona está enferma, va al hospital, uno tiene que imaginarse, el discípulo tiene que pensar que es como el recepcionista del hospital, secretario, secretaria, que orienta a la persona. Yo tengo esto, bueno, pase por tal habitación, vaya al pasillo tal. Uno tiene que dirigir, el discípulo tiene que dirigir a la persona a Jesucristo. No es que uno sea el médico, uno no es médico. Y si le estoy hablando a algún médico, te felicito por ser médico. Pero el médico que está hablando aquí es de asuntos espirituales. Es un médico que ataca y trabaja una enfermedad que ningún médico en esta tierra puede curar. Es el pecado. Y el único que puede curar, transformar y limpiar a la persona del pecado es Jesucristo. Así que nuestro deber es invitar a la persona que tenga una relación personal con Dios. Entendiendo esto, seguir a Jesús y ayudar a otros a seguirlo debe ser nuestro ideal de vida. Número 1, seguir a Jesús. Y número 2, ayudar a otros a seguirlo. Ahora mira esto. Dice un pensamiento del espíritu de profecía lo siguiente: la conversión de las almas a Dios es la obra más grande y más noble en la cual pueden participar los seres humanos. O sea que cuando tú te involucras en la misión y en la visión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando tú te involucras de la Gran Comisión, cuando tú participas de la ganancia de almas, de la conversión de la alma, de la obra misionera, tú estás haciendo la obra más grande y la obra más noble en la que tú alguna vez puedes participar, en la cual pueden participar los seres humanos. No hay obra más grande que esta. Así que te felicito, querido hermano, querida hermana, porque nosotros estamos participando de estas cosas maravillosas. Así que entendiendo el asunto del discipulado, hay que aprender lo siguiente: ¿cómo ser un buen discípulo? El discípulo es intencional. Ya hay muchas agencias sin fines de lucro. Hay agencias ya como la UNICEF, entre otras, la Cruz Roja, que trabajan sin esperar nada a cambio. Escúcheme, nosotros como cristianos sí esperamos algo a cambio. Nosotros como cristianos sí tenemos o aspiramos lucros, no aquí en esta tierra, sino en el reino de los cielos, porque lo que hacemos es hacer tesoros en el cielo, y lo que nosotros esperamos al trabajar de manera intencional es que esa persona que nosotros estamos ayudando sean candidatos, porque son candidatos del reino de los cielos. Que esas personas entreguen su vida a Jesucristo, se bauticen y que nosotros podamos verlos con nosotros allá en el cielo. Así que tenemos que hacer un trabajo intencional. Discípulo del Señor, escúchame. Todo lo que tú hagas en la iglesia, si vas a dar una arepita,
vas a compartir el evangelio, vas a dar un vaso de agua, vas a mandar un mensaje, vas a ayudar a una persona, hazlo de manera intencional. Hazlo de manera intencional. Así que el discípulo, el buen discípulo, no el malo que sirve del mal ejemplo, sino el bueno, es intencional, es comprometido y es fiel. Intencional, compromiso y fiel. Es intencional, es comprometido y es fiel. De esa manera, usted va a ser un buen discípulo. Así que, entendiendo todo esto, hay cosas que en la vida del discipulado puede desorientarnos, puede desanimarnos. ¿Qué nos desanima a los discípulos? Normalmente, ¿qué ocurre aquí? Pasa que cuando se hace un programa en la iglesia o se quiere hacer una instrucción o queremos participar de alguna campaña de evangelismo, alguna campaña o una semana de reavivamiento o participar de los grupos pequeños que fomenta el desarrollo del discipulado y el crecimiento espiritual, ocurre que encontramos diferentes cosas que causan desaliento. Entre ellas, escúchelas, anótelas para ver si en su vida no está ocurriendo esto y para ver si en su iglesia no está ocurriendo esto. Encontramos resistencia, encontramos falta de humildad, encontramos incomprensión, encontramos desánimo, discontinuo y saltar etapas. ¿Con qué se come esto? Bueno, cuando encontramos resistencia, vamos a hacer un programa, vamos a hacer vigilias, vamos a hacer amaneceres con Cristo, vamos a hacer campañas. No podemos, no se puede, pasa esto, pasa aquello. Cuando usted ve que hay mucha resistencia, se da cuenta de que hay desaliento en el discipulado, falta de humildad. Vamos a participar de esta capacitación, vamos a hacer esto, vamos a aprender esto, vamos a leer eso. No, ya ese libro ya yo lo leí, ya yo sé eso. ¿Cuántas capacitaciones yo no he visto en mi vida de ese tema? Eso siempre es así, ya yo sé eso, ya yo lo conozco de la A hasta la Z. Falta de humildad. Incomprensión. ¿Qué es incomprensión en el discipulado? Bueno, que los demás hermanos o hermanos digan, aquella persona no crece espiritualmente, aquella persona hace esto, aquella persona no colabora, aquella persona no hace esto, aquella persona aquello. Y entonces, por ser la otra persona incomprendida, por ser la otra persona no apoyada, por ser la otra persona no comprendida, se va de la iglesia y se desanima en la parte del discipulado. También vemos que la incomprensión es referente a las normas y creencias de los adventistas del séptimo día, del estudio de la palabra y del plan de la misión y la visión que tiene la iglesia. Desánimo. Otra cosa que desalienta al discipulado es el desánimo. La persona desanimada no quiere orar. La persona desanimada no quiere leer la Biblia. La persona desanimada que quiere encontrarse con Dios, que quiere aprender y que Dios le ayude en su situación, cuando va a la iglesia y no va vestido acorde como debería ir vestido, y llega el hermano o la hermana y le critica o le hace una observación por la vestimenta o le dice tal cosa, como está desanimado o desanimada, se desanima más. ¿Por qué? Porque tiene desánimo. Y el desánimo es algo muy común en el pueblo de Dios. Así que los discípulos de Dios tienen que estar al pendiente de esto para no cometer los mismos errores, porque recuerde que es un constante seguir a Jesús e invitar a otros a que lo sigan. Discontinuo. ¿Qué es el discontinuo? Bueno, vamos a formar los grupos pequeños. Los grupos pequeños ya están. Tenemos que operarlos, tenemos que activarlos, tenemos que trabajar con esto. Nos vamos a reunir los martes a las 3 de la tarde. El primer martes nos reunimos. El segundo martes no nos podemos reunir. Esperamos reunirnos la siguiente semana. La siguiente semana no nos reunimos. La cuarta semana no nos reunimos. Y después, cuando vemos el grupo pequeño solamente en el mes tuvo una sola reunión,
y ya han pasado 3 meses y se quedó en esa sola reunión y los planes de reunirse están ahí. El discontinuo es algo grave que está matando a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque lo que se debería estar haciendo, a lo que se le pone fecha, no se le está cumpliendo. No se está cumpliendo como es. Así que tenemos que tener nosotros mucho cuidado con estas cosas. Y por último, saltar etapas. ¿Qué significa saltar etapas? Bueno, cuando yo estoy de discípulo, comencé nuevo en la iglesia o nueva en la iglesia, yo apenas estoy aprendiendo y me colocan en un cargo o un departamento que es muy fuerte. Tal vez me colocan en un departamento que no sé cómo manejarlo o me dan la oportunidad para trabajar, pero resulta que yo todavía no estoy preparado para dicho cargo y no se ve en mi estilo de vida, en mi desarrollo espiritual, que yo estoy preparado para ese cargo. He saltado etapas. Todo esto desalienta y afecta el discipulado. Así que aprenda esto porque es importante que usted vea que primero en su vida no se está cumpliendo y en su iglesia no se está cumpliendo. Y si se está cumpliendo esto, el desaliento, del desánimo en la iglesia, usted pueda con la ayuda de Dios entender esto y buscar estrategias para que no ocurra más y puedan trabajar así de manera organizada, podamos trabajar de manera organizada. La iglesia se organiza de la siguiente manera, como puedes ver en la pantalla: grupos pequeños y parejas misioneras o parejas discipuladoras. Los grupos pequeños y las parejas misioneras forman la iglesia. Es la manera, los grupos pequeños y las parejas misioneras, la manera en que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Jehová de los ejércitos, organizó a la iglesia. La organizó en grupos pequeños y en parejas misioneras. Eso lo podemos ver en la Biblia, lo vamos a estudiar y vamos a mostrar este plan para que usted organice, mantenga, evalúe y trabaje constantemente en su iglesia con las parejas misioneras y con los líderes o responsables de los grupos pequeños. Usted a lo mejor en las parejas misioneras va a encontrar parejas misioneras, parejas de amistad y parejas de hermandad. No te preocupes por eso, yo después te lo voy a explicar en otro seminario. Mientras, quiero que reconozcas y entiendas que la iglesia está organizada en grupos pequeños y parejas misioneras. Todos los hermanos deberían estar involucrados y tienen que estar involucrados en parejas misioneras y grupos pequeños. Así que en el siguiente seminario nosotros vamos a hablar acerca del grupo pequeño. Mientras, familia, Dios les bendiga, les guarde. Recuerda que somos discípulos del Señor, tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos una gran comisión, una responsabilidad que cumplir y Dios está esperando de obreros que escuchen su voz. Recuerda, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Tú estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, yo iré a trabajar por tus mies? Señor, yo iré a cosechar tus mies. Si es tu deseo decirle a Dios: Señor, heme aquí, entonces, querido, no te pierdas el siguiente seminario, que es de provecho y será de bendición para tu vida. Dios te bendiga.